La enfermedad de Chagas, mal de Chagas-Mazá, debe su nombre a los médicos Carlos Chagas y Salvador Mazá, o tripanosomiasis americana. Es una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por el protozo flagelado Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es miembro del mismo género que el agente infeccioso causante de la enfermedad del sueño africana. En la mayoría de los casos, el contagio se da por medio de la vinchuca. Otras fuentes de transmisión no tan frecuentes son transfusiones de sangre contaminadas, paso transplacentario de madre a hijo y trasplantes de órganos infectados. No se contagia por contacto sexual ni a través de la saliva. La mayor parte de los afectados son niños por estar más expuestos a ser infectados por las vinchucas. El contagio se da generalmente en la oscuridad porque es cuando la vinchuca suele picar. La picadura es indolora, por lo que generalmente pasa desapercibida. El proceso del contagio es cuando la vinchuca pica a una persona infectada. Absorbe su sangre junto con los parásitos y el agente causal, que se multiplican en el intestino del insecto. Cuando esa vinchuca infectada pica a un individuo sano, inmediatamente defeca sobre la piel de su víctima y deposita allí una cantidad de parásitos. Los tripanosomas se introducen en el organismo de la persona a través de soluciones de continuidad de la piel o por perforaciones de la mucosa, que sería ocular, nasal, bucal. Una vez en la sangre, los tripanosomas continúan su crecimiento y a poco tiempo comienzan a reproducirse en forma extraordinaria y veloz. El mecanismo habitual de la infección de la enfermedad de Chagas, como se muestra en la primera imagen, el teratoma infestan está picando. En la segunda imagen, el hematófago absorbe la sangre de su víctima y hace que aumente visiblemente el volumen de su cuerpo. En la tercera imagen, finaliza la ingesta y emite una gota de material fecal líquida, rica en tripanosomas metacíclicos. En la última imagen, la materia fecal líquida es depositada sobre la piel. La oportunidad de la infección depende de la integridad de la capa dérmica, de su distribución sobre el canal de punción o en las más superficies mucosas. Periodos evolutivos. La incubación de la enfermedad dura aproximadamente una semana. El mal de Chagas-Mazá evoluciona en 3 periodos. 1. Agudo o de comienzo, que dura alrededor de 20 a 30 días. Esta etapa es posible ver si se examina una gota de sangre mediante el microscopio. Los parásitos invaden las células y afectan a los órganos que se manifiestan de varias maneras, con síntomas leves, cansancio, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, somnolencia, vómitos, diarrea, etc. Otros que son más intensos, inflamación del hígado y vaso con edema generalizado, o más graves, meningoencefalitis o miocarditis, que muchas veces pueden conducir a la muerte. 2. Intermedia o de latencia, cuya duración es variable y puede alcanzar varios años. No manifiesta síntomas. La presencia del parásito se evidencia por análisis sanguíneo o a través del cual se confirma la presencia de anticuerpos. 3. Crónico, cuya duración depende de la gravedad del proceso. Esta etapa suele dar después de 10 o 20 años de producido el contagio. Muchas veces en este periodo es donde se toma conciencia de que se padece la enfermedad. Es cuando se dan los síntomas del órgano afectado, por lo general el corazón, el intestino grueso o el esófago. La alteración orgánica más habitual es la dilatación del órgano afectado, agrandamiento del área cardíaca, megacolon y megaesófago. La cardiopatía chagásica se da sobre todo en menores de 50 años.